Bienvenido. A ver cuántos bendicen a Dios. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Este domingo estaremos también a las 11, a las 11, yo estoy con lo antiguo. 10 de la mañana, ¿ok? Tenemos oración a las 10, a las 9, ya estamos aquí orando. Y a las 6 de la tarde, el segundo servicio. Ok, quería... ¿A las 9? Siempre ha sido a las 9. 9, sí. La oración del domingo a las 9. Ok. La oración de todos los días a las 7. Quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado con los alimentos. El día de mañana los estaremos llevando, ¿okay?, a la Iglesia Pasión por Cristo, los alimentos de Ucrania. Ok, gracias. Y también vamos a continuar trayendo más alimentos, porque hemos visto que hay necesidad de nuestros mismos hermanos para poder pues compartir con ellos, ¿no? Entonces vamos a seguir con la recogida de alimentos. Ok, ¿qué más? El domingo estaremos tomando la Santa Cena, ya la tomamos el día miércoles para consagrar este mes de junio. Y el próximo domingo estaremos tomando la Santa Cena. El domingo, hoy no. Ok, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3. Vamos a leer ahí una historia que me va a llamar mucho la atención. Ok. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 20. Vamos a leer ahí una historia. Ok, Marcos 3, versículo 20. Dice la Biblia: y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí y una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gracia en esta tarde, Señor, por poder estar aquí, Espíritu Santo. Una vez más, Señor, con la bendición, Señor, y el privilegio que tú nos das, querido Padre, de compartir tu palabra, Señor, de habernos llamado, Espíritu Dios, a tu reino eterno, Señor. Espíritu Santo, declaramos, Señor, tu reino, declaramos tu bendición sobre este lugar, que tu voz se haga fuerte, Señor. Reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu contrario a tu reino de rebeldía, toda voz contraria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, es silenciada ahora, Señor. Y declaramos, Señor, que tu voz se hace fuerte en este lugar. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Ok, muy bien, aquí es el Señor hablando en parábolas, dice la Biblia, mencionando una de las cosas que me llama la atención, ¿okay?, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y estamos en como les decía, en este tiempo de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Okay, la Biblia dice que el Señor estuvo 40 días en 40 días en ayuno, muy bien. Pero cuando Él resucita, resucita, domingo de resurrección, dice la palabra que Él 40 días estuvo apareciéndoseles a los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. A los 40 días, Hechos capítulo 1, nos dice la Biblia que Él se iba a ir con Dios el Padre, pero dice que Él había rogado por nosotros para dejarnos el Consolador. ¿Qué significa el Consolador o Paracletos? Alguien de la misma calidad, alguien
que el libro de Hechos de los Apóstoles nos va a narrar que no es una fuerza, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 8, no es una fuerza como religiones mencionan o dicen del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? El Espíritu Santo, una de las características de él, vamos a decirlo así, es que aparece en la Biblia mencionado como una paloma, ¿ok? Como fuego, como el poder de Dios, como un viento, ¿ok? Pero son las características del Espíritu Santo, las que podríamos mencionar, tiene más. Pero ok, es una de las características, o vamos a decirlo así. Perdón, que todo cuando suena así, suena el teléfono, si pueden por favor silenciar los teléfonos, sacan de me distraen, ok. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona, ok. Por ejemplo, Dios el Padre, el Señor va a decir lo siguiente: ustedes cuando oren digan Padre, ok. Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos acercamos al Padre mediante la persona del Hijo. Y cuando oramos, dice la Biblia, que el que nos ayuda a orar es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, dice, nos ayuda en nuestra debilidad a orar. ¿Ok? En el Antiguo Testamento lo conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de la santidad de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se quedaba en las personas. Él llegaba, inspiraba a alguien y se iba, ¿ok? Por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Pedro que el Espíritu de Dios inspiró. Dice, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo inspiró a los siervos de Dios para que escribieran este precioso y maravilloso libro, la Biblia. La palabra entonces nos dice que el Espíritu Santo, la misma palabra lo dice, ¿no? Espíritu Santo. Y dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Dice que cuando Moisés se acercó donde el Señor habíamos dicho, Moisés cuidó las ovejas de Jetro. Y a los 40 años, cuando él ya estaba preparado y tiene ese encuentro con el Señor, ¿qué es lo que necesitamos? Tener un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con el Señor? Necesitamos ese encuentro con el Hijo de Dios para que nuestras vidas verdaderamente tomen un cambio de bendición. Y ahí el Señor le va a decir, quítate tus sandalias porque estás pisando en un lugar santo. Esto es tierra santa, le dijo el Señor a Moisés. Y va a decir el apóstol Pablo que ustedes en vuestra manera de vivir lleven una vida santa, o sea, una vida apartada para Dios, que es una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer, santificarnos. ¿Ok? Porque la Biblia dice lo siguiente, sin santidad nadie verá al Señor aquí y allá. Queremos ver al Señor aquí, dejémonos santificar entonces por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, segunda epístola de los Corintios, capítulo 13, verso 14, dice el apóstol Pablo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En otras palabras, la Biblia nos dice que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo, no como hay pastores que dicen que es una herejía tener comunión con el Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo. Pues no ha leído segunda de los Corintios, capítulo 13, verso 14, que debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo, también va a venir un crecimiento, ¿ok? Vamos a dar un paso en la fe, ¿ok? Entonces, la Biblia nos dice que Jesucristo aparece en esta tierra, a los 30 años se manifiesta, y claro, el Espíritu Santo, como es santo, solamente puede vivir en un cuerpo santo. Y era el cuerpo perfecto, el de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y llegó el Espíritu Santo y vio a Jesús, claro, a él le gustaba el cuerpo de Jesucristo. Y se posó y entró en Jesús cuando él fue bautizado. Y la Biblia me va a llamar la atención que una de las cosas que nos dice es que Jesucristo era Dios, que tenía naturaleza divina, pero él nunca se apoyó en sus fuerzas. Siempre confió en el Espíritu Santo. O sea, el Señor mostrándonos y diciéndonos, ahora ustedes deben de confiarle a Él. Dice el Señor, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará? ¿No les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ok? Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a pedirle, Señor, dame tu Santo Espíritu. Entonces vemos que una de las cosas que el Espíritu Santo es suplir también, lo que hace es suplir nuestras necesidades. El Espíritu Santo es humilde, ¿ok? Dice en Hechos capítulo, mira, bájame la pantalla así y borra todo. De arriba baja la pantalla todo desde arriba para que se quite todo eso y dale ahí a esa X de allá. Por favor, eso, muy bien. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor se va y ellos, los discípulos, están 10 días, la Biblia nos dice, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, y una de las cosas que empiezan a hacer es a orar. Y en el día 50, que estamos ahora mismo, en estos próximos días, me parece que es hoy, justamente, por eso estamos en la semana de Pentecostés. En el día 50 el Espíritu de Dios es derramado sobre los discípulos en el aposento alto. Ahí el Espíritu Santo cae sobre los discípulos y empiezan a hablar en lenguas, en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Quiénes pueden hablar en lenguas? El don de lenguas, ¿ok? Porque, a ver, aquí debemos de hacer, vamos a decirlo así, dos diferencias, ¿ok? Porque están las nuevas lenguas y están las otras lenguas, que es lo que hablaron los apóstoles o los discípulos en aquel momento. Dice que el Espíritu de Dios cayó y empezaron a hablar en otras lenguas, en otro lenguaje. Y estaba ahí gente de otras ciudades, dice partos, medos, elamitas. Dice que escuchaban hablar a los discípulos las maravillas de Dios. Un ejemplo, de repente el Espíritu Santo cae aquí y se desata alguien en lenguas y alguien aquí rumano y alguien que no sabe hablar rumano empieza a hablar en rumano. Un ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Okay? Hace años atrás estaba una muchacha en el metro y cayó el Espíritu Santo, en ese momento la arrebató en lenguas y había un muchacho de Egipto y empezó a hablar en lengua egipcia y al siguiente día, ¿saben qué? Llegó este egipcio a la iglesia. Se sentó en el culto, escuchó las alabanzas, la palabra y ya nunca más regresó. Porque no entendió nada. Solamente entendió ese momento en el metro que la muchacha fue arrebatada en lenguas. Y Dios empezó a hablarle a este muchacho en su lengua. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes pueden hablar en lenguas? Todos podemos hablar en lenguas. Y estas señales le seguirán a los que creen. Le echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Es un don, ¿ok? De Dios, las nuevas lenguas. Es un don de Dios y que debemos de anhelarlo. Yo estuve no sé cuántos años pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ese don. Yo quiero hablar en lenguas. Y el Señor te lo va a dar. Tú solo tienes que anhelarlo, ¿ok? Tú solamente tienes que anhelarlo. Tú tienes que anhelar el don de las lenguas. Y el don de las lenguas va a venir a tu vida, pero quiero decirles algo, si tú pides el día de hoy, sigue pidiendo y hay personas de aquí que han pedido el don de lenguas y todavía no hablan lenguas. A lo mejor porque no han sido insistentes, porque tienes que anhelar hablar en lenguas, porque una de las cosas que la Biblia dice que las lenguas, dice que edifican nuestro espíritu. Dice que cuando hablamos en lenguas, hablamos en misterios y nuestro espíritu crece. Entonces vamos a pedirle también al Señor y que todos de aquí o el máximo posible de las personas podamos experimentar este precioso don, el don de las lenguas, porque es un paso más que tú das en
en el Señor. Dice, anhelen los mejores dones, dice el apóstol Pablo. Ahora, cuando vamos a la epístola de los Corintios, el apóstol Pablo va a decir que esto lo sacan de contexto muchas veces. Hablan todos en lenguas, no hablan todos en lenguas. Entonces se agarran de este texto para decir, ves, aquí el apóstol Pablo dice que no todos podemos hablar en lenguas, pero lo sacan completamente de contexto. Porque lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es lo siguiente: hablan todos en lenguas, no hablan todos en lenguas, simplemente no hablan todos en lenguas porque no han pedido ese don, pero ese don está para todos. Entonces el Espíritu Santo es humilde. Él nunca se va a glorificar Él va a glorificar a Jesucristo. Dice entonces la Biblia aquí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Habíamos estado hablando que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué te está ocurriendo el día de hoy? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aprendamos de los errores, aprendamos de los fallos. La Biblia nos habla de, como les digo, Hechos de los Apóstoles, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, por la manifestación del Espíritu Santo. Nos habla que a Pablo lo agarran, a él y a Silas, y lo meten en la cárcel. Metieron en la cárcel a Pablo y a Silas, porque la Biblia dice que a través de las manos de estos hombres de Dios se realizaban milagros tremendos, ¿ok? Gente era sanada. Dice que tomaban el pañuelo de Pablo y se lo llevaba a la gente enferma y lo ponían sobre la gente enferma y la gente era sanada. La Biblia nos dice que el apóstol Pedro llega a un lugar y dice, y a un hombre lo sanó, que estaba mal de los pies, de nacimiento, y fue sanado y resucitó a Tabita. ¿Saben qué dice la Biblia? Que toda la ciudad se convirtió. Todo ese pueblo se convirtió a Jesucristo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que estaban diciendo aquí los religiosos es, por Belzebú y el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. O sea, le atribuían la obra de Dios al diablo. Por eso debemos de tener cuidado. Yo recuerdo hace años atrás que tenía una conversación con mi abuelita y decía, pero explíqueme qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ella me decía, tú puedes blasfemar, me decía mi abuelita, ¿no? Yo tenía 15 años. Pero tú puedes blasfemar de Dios, de Jesucristo, pero nunca blasfemes del Espíritu Santo. Por cierto, que es el cumpleaños de mi abuelita y aquí le mando un saludo y un fuerte abrazo. Esta mañana le cantaba cumpleaños feliz. Decía, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Y estaba ahí grabando el audio, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Y yo digo, ¿qué todo? Solamente soy yo, y tuve que borrar el audio. Entonces digo, a ver cómo me reinvento la canción, ¿verdad? Y le digo a mi abuelita, le digo, ¿sabes qué, abuelita? Mamá Teresa, le decía. ¿Sabes qué, mamá Teresa? Le digo, esta mañana escuchaba lo siguiente, que estaban orando por un abuelito que cumplía años. Y uno de los nietos oraba, porque cumplía 95 años, imagínense. Y era el cumpleaños de este abuelito. Y oraban y decía, Señor, por favor, bendice al tata. Por lo menos que llegue a los 100 años, Señor. Y ahí el tata dice, no le pongan límites al Señor, por favor. No le pongan límites al Señor. Y le contaba esta historia a mi abuelita y decía que el Señor no le ponga límites, abuelita, que siga cumpliendo muchos años más. Y ella me decía, ¿saben qué me decía ella? Sí, pero que siga cumpliendo muchos años más en el Señor, porque en cualquier momento me puedo ir, lo importante es que yo esté preparada. Lo importante es que estemos preparados para ese encuentro con el Señor. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Estamos preparados de aquí para encontrarnos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que todos los de Panalimiere están preparados y nos estamos preparando para ese precioso tiempo, ¿ok? Libro de Apocalipsis, ¿saben? Me llama la atención porque la Biblia dice que estamos viviendo el final de los tiempos, pero estamos viviendo en el final, vamos a decirlo así, del sistema de ahora.
Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, una de las cosas que me llama la atención es que solamente ustedes no saben lo que nos queda por vivir. Todas las cosas que nos quedan por vivir. Se lo compartí el otro día a la pastora y a mi madre. Es verdad, estamos viviendo el final de un sistema. Desde que la nación de Israel nuevamente está en el mapa mundo, que es una de las señales de la Biblia dice, cuando a Israel nuevamente le devuelvan su país, su nación a los judíos, estén alertas, porque su redención está cerca. Y Israel perdió su nación 600 años antes de Cristo por Babilonia, que fueron llevados esclavos. O sea, Israel estuvo, imagínense, 2600 años sin país. 1948 se va a cumplir una de las profecías de Isaías, que al pueblo de Israel le iban a devolver su país. Y ahí está Israel, el mapa mundi nuevamente. Y dice el Señor, ustedes van a ver, dice, cuando... a ver, ¿cómo es que dice? Esta parte quiero explicarla con cuidado, ¿ok? Dice Jesucristo lo siguiente, y va a decir el libro de los Salmos, que una generación son 70 y 80 años. Y más o menos los estudiosos de la Biblia dicen en 70, 80 años después de ¿cómo se dice? A ver, del renacimiento de Israel, de que nuevamente se puso Israel el mapa mundi, 70 o 80 años es el tiempo que dan para que este tiempo se termine. Año 2018, Israel hizo 70 años. 70 y a lo mucho 80, dice el salmista. ¿Ok? Entonces por eso muchos ya estaban más o menos dando fechas. Incluso un pastor salió a pedir perdón y dijo, les pido perdón porque dije algo que no tenía que decir. Humilde este pastor. Porque dijo, en el 2028, dijo, ¿verdad? Viene Jesucristo. El 2028 dijo, y saben, después él salió y dijo, quiero pedir perdón porque la Biblia me da a entender, y dice, hice un fallo de niño, dice. ¿Sí? Nosotros nos podemos equivocar, lo importante es pedir perdón. El día y la hora no sabemos, pero que está cerca, está cerca. El fin de este sistema. ¿Qué dice la Biblia? Que vendrá el juicio, vendrá la primera resurrección. Luego, lo siguiente viene 1000 años, donde verdaderamente vamos a experimentar gobiernos con justicia. Es lo que dice la Biblia. 1000 años, el milenio. Por eso también decían, si no te casas ahora, pues en el milenio ya vas a encontrar una pareja. 1000 años. Después de los 1000 años viene la segunda resurrección. Después de la segunda resurrección dice que el primer cielo pasó y la tierra y Dios hizo todo nuevo. Y que vendrá como dice, la santa ciudad de Jerusalén, dice, donde ya ahí no va a haber corrupción, ni maldad, ni pecado, sino que Dios, dice, va a ser su templo y va a ser su luz, y allí en ese lugar no habrá noche. Pero lo que nos dice la Biblia es que habrá naciones que vendrán a adorar al Señor. ¿Dónde? En Jerusalén, ¿ok? Bueno, no me quiero meter en este tema, ¿ok? Pero un poquito para que podamos entender que sí, estamos viviendo el final de los tiempos, pero que todavía nos queda mucho por experimentar. O sea, hay personas que dicen, ¡ay, me convertí a los 80 años en el final de mi vida! No, tranquilo, tú no sabes lo que te queda por vivir todavía. ¿Conociste al Señor de mayor? Lo que has vivido es así, un puntito de lo que todavía te queda por vivir. Entonces, dice la Biblia, ¿ok? Recibiréis poder. Ya me distrajeron. Por favor, no me distraigan, ¿ok? Estamos en Pentecostés. La Biblia entonces dice que recibiréis poder. Si estamos hablando de las lenguas, ¿ok? Entonces, todos aquellos que creemos en Jesucristo, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Ya habíamos estado hablando, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra sellar? Es cuando tú marcas, efectivamente, marcas. Por ejemplo, tenemos los sellados del libro de Apocalipsis, 144,000 sellados.
habíamos estado diciendo, cuando tú tienes que viajar a los Estados Unidos o si vienes a España, algunos países necesitan visa, ¿verdad? Y tú vas ahí a la embajada, presentas los papeles y te dice, aprobada la visa, puedes viajar hacia el reino de los cielos. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan que compartíamos del vuelo, verdad? Porque el Señor es así, el Señor nos enseña con cosas sencillas. Con cosas sencillas nos enseña, con tu día a día, con lo que tú haces, a lo mejor con los tamales, la actividad que están preparando ahí, el Señor les está hablando por medio de los tamales. Pero tienen que estar atentos. O con el trabajo que haces, con la... ¿Cómo se diría? Con la costura, ¿es verdad, Antonio? Lo que tú haces. Con la limpieza, cuando tú cuentas los números, en el taxi. Dios te habla ahí. El Señor te habla. Pero tienes que estar atento al Señor. Porque Él continuamente está enviando mensajeros para hablarte. Y Él usa, claro, primeramente la palabra profética, ¿ok? Y también en el trabajo es donde Dios te va a hablar. En el trabajo es donde Dios te va a hablar. Es como el Señor le dijo a Pedro, le dice, tú pescabas peces, pero ahora vas a ser un pescador de hombres. Entonces Pedro aprendió primeramente ¿qué? A pescar peces. Y luego el Señor le enseñó a pescar personas. Una de las características de una iglesia viva es que debemos de pescar almas, ¿ok? Debemos de pescar personas para el Señor. Si no pescamos, si no estoy siendo ese canal de bendición, lo único que estoy haciendo es desperdiciar aquello que Jesús ganó. Es uno de los anhelos del Señor, que personas le conozcan. Pero para testificar, ¿ok? Dice la Biblia que debemos de llenarnos de recibiréis poder y vais a ser mis testigos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del tema de testificar, no me quiero adelantar, ¿ok? Entonces, dice la Biblia, sellado, eres sellado, tienes la visa para entrar a los Estados Unidos. Tienes la visa María Canales para entrar al reino de los cielos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos dicen que creen en Dios. Con sus labios dice, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, una de las cosas importantes que el Espíritu de Dios va a hacer es trabajar en nuestros corazones. Dice la epístola de los Romanos, todo aquel que confiesa a Jesucristo con su boca y cree en el corazón que es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Vuelvo a repetir, todo aquel que confiesa a Jesucristo con su boca. ¿Ya confesaste a Jesús? A ver, ¿cuántos de aquí han confesado a Jesús? Dice, yo no me acuerdo, pero hoy voy a confesar. Y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces el Espíritu Santo viene y sella a aquellos que confiesan con su boca, pero creen en el corazón. Doris sellada, confesaste con la boca y creíste en el corazón. Vas a otro y dice, no cumple los requisitos. Confesaste con la boca, pero con tu corazón no crees. La visa denegada. Muchos son llamados, muchos dicen que creen en Dios, pocos los escogidos. En otras palabras, ¿cuántos quieren vivir la fe? Muchos dicen que creen en Dios. Ahora, ¿quién quiere vivir la fe? ¿Quién se va a dejar tratar por el Espíritu Santo? Entonces dice la Biblia que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. De amor. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, el amor. Eso se va a manifestar, el amor. Dice, a ver, nosotros podemos buscar en la Real Academia, ¿verdad? La definición del amor. Pero ¿qué dice la Biblia que es amor? Vamos a abrir vamos de 13 en 13, ¿ok?
Primera de los Corintios capítulo 13. Ahí nos da la definición de qué es para Dios el amor. Porque habíamos estado hablando el miércoles sobre este tema, pero no habíamos profundizado, ¿ok? Es uno de los frutos de Dios el Espíritu Santo. El amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, sí, continúa, dice, y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, puedo ser talentoso. ¿Cuántas personas tú te encuentras talentosas? Con unos dones. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me decía, wow, qué don que tiene el hermano, qué tremendo. Varios, con dones, con don de evangelismo, don de predicar la palabra, don de servir, con los dones y los talentos que Dios nos da, pero sin amor. Dice, de nada me vale. Al final, aquellos dones y talentos, en las que no hay amor en esa persona, y dos, que no hay disciplina, se terminan esfumando. Nunca avanzan, nunca crecen, siempre se quedan en el mismo nivel espiritual, ¿ok? Dice entonces la Biblia, el amor, ¿qué dice? Es sufrido. El amor es sufrido. A veces para amar uno tiene que sufrir, ¿verdad? Mi esposa me dice, todavía no me conoces. Dice, tantos años y todavía no me conoces. Y menos mal que no te conozco todavía, porque si te termino de conocer ya me cansaría de ti. Porque en una relación siempre te vas a estar conociendo con tu amada o con tu amado. El amor es sufrido, y a veces también con los hermanos, ¿verdad? Es sufrido el amor. El hermanito me miró mal, no me saludó, el jefe, ¿verdad? Por eso es que una de las cosas que dice el Señor, bendice a tus enemigos. Y no es fácil bendecir a los enemigos. A veces estamos con problemas de... Miren, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia va a decirlo así. Si yo tuviese que agradar a las personas, no sería siervo de Jesucristo. Que no venga esta persona porque la otra está enfadada. No vente el domingo mejor por la mañana que por la... No, oye, esta es la iglesia. Si somos verdaderamente cristianos, Dios va a probar mi amor. Porque yo por honrar a alguien, por honrar a una persona, deshonro a Dios. Mejor vente al primer culto, porque en el segundo culto viene la hermana que tú odias. Y yo intento ser Dios y yo intento ser el Espíritu Santo. Mejor que vengan aquí, se choquen y que se vea quién es cristiano de verdad. Si somos verdaderamente cristianos. Porque yo intento agradar a alguien y no llego al culto ni la una y no llego al culto ni la otra. No, claro, por eso dice el apóstol Pablo. Es bueno, lo que están viviendo ustedes, Corintios, es normal. Esas peleas, que es normal para ver quién verdaderamente está en la fe. A ver si verdaderamente amas a tu enemigo. Amas a tu enemigo porque eso dice la palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Señor, a ti te voy a orar a ti. Porque si yo tengo miedo de mi hermano o que se enfrenten mis hermanos, oye, no, déjale mejor a él. Y que vivan la fe, que vivan la palabra. Y si no, dice la Biblia, estuvieron con nosotros y se fueron, porque si hubiesen sido nosotros, hubiesen permanecido. Pero no seamos nosotros
intentemos ser el Espíritu Santo. Vamos a dejar al Espíritu Santo que haga su trabajo. El amor es sufrido. Es benigno, porque la fe es probada, ¿ok? La fe va a ser probada y tu amor también va a ser probado. Aquellas personas, ¿sabes? Aquellas personas que hablaron mal, hablaron mal de ti, te hicieron mal. Luego después el Señor te los pone delante. A ver, ¿cómo tratas a estas personas? ¿Verdaderamente les amas o no les amas? ¿Cómo lo estamos tratando? Que el Señor guarde nuestro corazón para amar a esas personas. Lo hiciste en ignorancia, el diablo te usó. El diablo te usó, pero no le digas el diablo te usó. Sí. Dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se mandece, no hace, ¿qué dice? El amor no hace nada indebido. Dice, no busca lo suyo. No se irrita. ¿Cuántos se irritaron el día de hoy? Solamente yo me irrité. Estoy falto de... Hoy alguien se irritó, yo me irrité. El día de hoy. No guarda, vale, aireaos, pero no pequéis. No guarda rencor. Amén. No sé si han escuchado. Perdono, pero no olvido. ¿Cómo es eso? Perdono, pero no olvido. No guarda rencor, porque al final el que te hizo mal está disfrutando y el que está mal eres tú. Tú estás mal y acordándote de ese daño que te hizo y el otro está feliz de la vida. Por eso el Señor dice, perdona tú, porque el perdón no es para él. La sanidad viene para ti primero. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En parte yo profetizo, en parte el día de hoy sé, pero hay otras cosas que yo no sé, dice Pablo. En parte el día de hoy yo conozco, en otra parte yo no sé, porque si yo supiese todo fuese Dios. Entonces a lo mejor vienen y me hacen una pregunta, pues que no sé, porque no soy Dios. Pregúntale a Dios. Algunas cosas sí podré contestar, pero otras no, porque no soy Dios, ¿verdad? Porque a veces quieren venir con la trampa y hacerte unas preguntas. A ver, ¿por qué Dios es masculino? Adán, a ver, ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo Adán? Entonces tú te miras y dices, no, pues yo vengo de Adán. Sí tenía ombligo. ¿Ves? Te pillé. Dios no existe, pero Adán no tenía ombligo. En parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, dice, entonces lo que es, en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño y pensaba como niño. Juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué curioso. Según los Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahí para los supersticiosos. Entonces la Biblia nos da lo que es la definición del amor, ¿ok? El Señor nos ha dado un espíritu no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿ok? Entonces, una de las cosas que el Señor nos va a decir, que el Espíritu Santo también nos va
a ser disciplinados, ¿ok? Por ejemplo, Proverbios capítulo 3 nos dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Proverbios 3:12, si no me equivoco, 3:11 y 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina, dice, del Señor. La disciplina del Señor. Porque el Señor, como a su hijo favorito, reprende y castiga. Y les decía, antes de que sí me interrumpan con con esta voz que salió por ahí a distraer, que aprendamos de los errores, ¿ok? El apóstol Pablo se encontraba con Silas y la palabra dice que los metieron a la cárcel. Le metieron en la cárcel, los azotaron, dice a Pablo, los pegaron, los maltrataron, y ahí en la cárcel, en medianoche, dice, los pusieron en el cepo, en una de las cárceles más oscuras y para la gente más mala. Y ahí los dos dice que empezaron a adorar y a cantar a Dios. Algo que debemos de tener cuidado, hablar el miércoles de esto, con la disputa. La Biblia dice que Pablo va a llegar a este lugar. ¿Sabe por qué va a llegar Pablo? Porque dice que una mujer que tenía un espíritu de adivinación, dice que cada vez que pasaba Pablo y pasaba su equipo, porque Pablo tenía su equipo, y Pablo tenía su equipo, iba a decir Pablo, a mí ustedes no me pueden decir, echar en cara de que ustedes me han dado nada a mí. Yo les estoy dando a ustedes, yo con mis propias manos, dice Pablo, estoy trabajando para bendecirlos a ustedes, para bendecir a mi equipo y para bendecir a los pobres. Y dice que pasaba Pablo con su equipo, y cada día que pasaba estaba una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que hacía a sus dueños, dice, ganar en las apuestas, para que podamos entender, ¿ok? Y cada vez que pasaba, ella se giraba y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de salvación. Entonces Pablo pasó por ahí, la vio y se puso contento, todo el equipo veía y decía, una profeta. Pero empezó a ocurrir de seguido, cada vez que pasaban, ahí están los siervos de Dios, del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de la salvación, y día tras día, cada vez que pasaban por ahí, hasta que Pablo se enfadó. Dijo, espíritu de adivinación, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que salgas de la muchacha. Dice que salió. Y claro, tocaba la carrera de caballos. A ver, ¿a cuál le apostamos? Hoy dice que se ganaban dinero por esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Dice, apuéstele al 5. Y resulta que ese día no ganó el 5. ¿Qué pasó? ¿Y ahora por qué no adivinaste? No, fueron esos hombres que me sacaron el chamuco que tenía dentro. Y fueron en contra de Pablo. Y dice que los azotaron, los pegaron, los llevaron a la cárcel. La Biblia dice que entonces ahí en el fondo de la cárcel ellos empezaron a adorar a Dios. Y dice la Biblia que hubo un gran terremoto, que se soltaron las cadenas de los presos por adorar a Dios. Imagínate que te peguen, que te azoten, y después de eso, después de todo lo que te hicieron, imagínate qué carácter que tenían estos hombres. Se pusieron a adorar a Dios, a cantar himnos, dice la Biblia, salmos. ¿Lo haríamos nosotros? ¿O estaríamos abatidos? ¡Ay, Señor! ¿Dónde estás, Dios? Hoy me hablaron feo, Dios. Ya porque te hablaron feo, imagínate, ellos les pegaron, les azotaron. La palabra de Dios dice que se soltaron las cadenas de los presos, y el guardia se da cuenta de esto y dice que saca su espada para matarse, porque una de las cosas que ocurría era que si se escapaban los presos, el guardia estaba ya sentenciado a muerte. Y en lo que él se va a matar, Pablo dice, no hagas nada, estamos todos aquí. No te hagas nada, no nos hemos escapado, aquí estamos. Dice que el guarda cae de rodillas y dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios todo lo usa para bien, todo lo encamina para bien. Como les digo, aprendamos de los errores, ¿ok? Aprendamos de los errores. ¿Qué fue por eso? No lo sé. Si fue por eso o no fue por eso. Lo que sí yo me he dado cuenta es que a veces cuando yo me salgo del camino, Dios me vuelve como a encaminar nuevamente con alguna situación, con algún problema,
Pero claro, en eso que me salgo del camino, Dios lo usa para bien, porque también en ese camino hay almas y personas, como por ejemplo Jonás. Imagínense Jonás. Jonás, vete para Nínive, vas a predicar ahí la palabra de Dios, les va a decir que se arrepienta porque yo traigo juicio sobre Nínive. Y dice que Jonás fue, se compró un billete y en vez de irse a Nínive, tomó el billete para venirse para España, para Tarsis. Se fue para la dirección contraria. Y Dios empezó a sacudir ese barco. Y Jonás dice que se metió a dormir. Ahí estaba durmiendo Jonás. Y dice que empezaron a clamar a sus dioses, el libro de Jonás. Léalo, es precioso, muy bonito el libro de Jonás, ¿ok? Empezaron a clamar a sus dioses y no les contestaban. Y vieron a Jonás. Y dijeron, ¿y qué haces aquí tú, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Aquí estamos a punto de perecer. Todos orando y tú durmiendo. Parecidos a los apóstoles del Señor, ¿verdad? Ni una hora pudieron velar, se quedaron dormidos. Y Jonás ya sabía que era por él. Y cada vez dice que el barco se sacudía más y que era más los golpes del agua contra el barco. Y empezaban, San Martín de Porres, por favor, sálvanos de Virgencita de Guadalupe, porque cada uno tenía su Dios, ¿verdad? Virgencita de Guadalupe, por favor, calma Buda, por favor, ahí había hasta un budista, había ahí. Y nada. Y Jonás estaba ahí sin orar, y Jonás dijo, Jonás estaba mirándoles cómo clavan a sus dioses. Y en eso a alguien se le prende el foco y dice, a ver, vamos a echar suerte, a ver de quién es la culpa. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dice, a ver, Jonás, cuéntanos qué ocurre. Y Jonás dice, yo estoy escapándome de Dios, dice Jonás. Ah, entonces tú eres el culpable, Jonás. Aquí nos estás haciendo sufrir. Cuando viene desobediencia, no solamente sufres tú, sino haces sufrir a la gente que está al lado. Cuando no hay obediencia, que el Señor tenga misericordia y nos ayude a hacer obediencia. A mí el primero, ¿ok? Cuando no hay obediencia, no solamente sufres tú, sino sufre el que está al lado tuyo. Eso, apúntalo. Cuando hay obediencia, no solamente sufres tú, sino sufre el que está a tu lado. Y la suerte cayó sobre Jonás, y Jonás les dice, es mi culpa. Tírenme al mar, y no se atrevieron a tirar al mar. Si me tiran al mar ya se les va el problema. Ustedes tírenme al mar porque es mi culpa. Y dice que el mar cada vez más bravo y más bravo y más bravo. Y ellos se desesperaban. Dios de Jonás, por favor, ayúdanos. Y en lo que tú oras, la voluntad de Dios se activa. Por eso es importante que oremos. Porque hasta que ellos no oraron, no hicieron la voluntad de Dios. Jonás le dio la orden y les dijo, tírenme, y no lo hicieron hasta que oraron. Cuando oraron ellos, dice que tomaron a Jonás y lo tiraron. ¿Por qué después de orar lo tiraron? Porque cuando tú oras, la voluntad de Dios se establece en la tierra. Y lo tiraron, y dice la Biblia que ahí, es el único país que aparece, uno de los países latinos que aparece en la Biblia es Honduras. Porque Jonás estuvo en las Honduras del mar. En las Honduras hay de 40% de mujeres. Y ahí en el fondo, Jonás, primer día. No sé qué estaba esperando, imagínate. No sé qué estaba esperando Jonás. Viene un gran pez. Sí, ¿cómo puedes? Hay gente que dice, ¿cómo puedes creer eso? Que viene un gran pez. Seguro fue una ballena. No, la Biblia dice que era un gran pez. Si la Biblia dice que fue un gran pez, fue un gran pez. Ya está, no discutamos. Imagínate, Dios es Dios. Es que nosotros queremos meter a Dios en nuestra mente limitada y finita. Vino un gran pez y se trabaja en el primer día. Jonás ahí, tan campante. Ay, me tragó un pez, Jonás. Qué suerte tuve, no me morí, no me ahogué, me tragó un pez. Segundo día todavía vivo, pero ya Jonás estaba muriendo de hambre. Ya el líquido digestivo de este pez ya lo empezó a abrazar. Se empezó a quemar Jonás. En el tercer día empezó a clamar. Oye, desde el primer día clama a Dios.
Tenemos que llegar a lo profundo, a lo hondo, para clamar a Dios. Moisés con Faraón, plaga de las ranas. Las ranas dice que apestaba la tierra de Egipto. Lo dice así la Biblia y me hace gracia. Lo dice, la tierra apestaba por las ranas. Y Faraón manda a llamar a Moisés. Moisés, mira, estoy cansado de estas ranas. De estas ranas, diría en mi país, hediondas. De estas ranas apestosas. Ora para que Dios quite estas ranas. Y ahí se van a servir a Jehová al desierto. Váyanse, pero que ya me quiten estas ranas. Y Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore? Mañana, ahora sí ya, que me quiten las ranas. ¿Por qué no? Ahora, quítame ahora las ranas. Pero si no, hasta lo profundo, hasta cuando estás ahí, en lo último, Señor, ahora sí sálvame, Señor, sálvame. Una oportunidad, Jonás, 2 oportunidades. Y ahí dice la Biblia que Dios devuelve al pez y dice, Señor, dice, voy a cumplir mis votos, dice Jonás. Claro, había prometido servir a Dios. La Biblia no nos dice cómo se convirtió Jonás, pero le hizo un voto a Dios. Dice, ahora sí Jonás. Dice que el Señor lo escupió en Nínive. Entonces vamos a aprender de qué, de los fallos. Pablo estaba ahí con Silas. De repente Pablo, nos vamos a encontrar casi al final de Hechos de los Apóstoles, lo agarran nuevamente, dice, préndanlo, encadenen a Pablo y lo meten y le van a dar una paliza. Y que confiese por qué está así la multitud contra Pablo. Pablo aprendió que él era un hijo de Dios. Pablo aprendió del error o de un derecho que Pablo tenía, que su primer, vamos a decirlo así, cuando le azotaron junto con Silas, no lo usó. Él tenía un derecho y no tenían que haberlo azotado. Y cuando lo va a azotar a Pablo, dice, dice Pablo, ¿les está permitido a ustedes azotar a un ciudadano romano? Y en lo que le iban a azotar, soltaron todo. Y fueron donde el comandante, el centurión fue donde el comandante le dice, mi señor, este hombre es ciudadano romano. Romano. No rumano, ¿ok? No, romano. Entonces se acerca el comandante donde Pablo y dice, ¿eres ciudadano romano? Dice, a mí me costó una fortuna. ¿Cuánto pagaste tú? Y Pablo dice, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y dice, y no les es lícito a ustedes hacer lo que van a hacer, azotarme y pegarme, porque ni me han llevado a juicio. Si esto Pablo, este derecho lo hubiese usado en la cárcel cuando estaba con Silas y se va a convertir este carcelero, no lo hubiesen azotado. Pero Pablo aprendió que él era un hijo de Dios. Tú eres un hijo y una hija de Dios. No te dejes azotar por Satanás entonces. Él tenía el derecho de ciudadano romano y los ciudadanos romanos, Roma, claro, Israel se había corrompido. Por cualquier cosa ya decían que blasfemabas. Y por la blasfemia, una de las sentencias era morir. Y Dios tuvo que meter a Roma allí y decir, no, ustedes están equivocados. Es lo que pasa con la ley. Por eso está la ley y la gracia de Dios. La ley mata y destruye. La gracia de Dios es lo que nos da la vida. Y Dios tuvo que llegar ahí con, vamos a decirlo así, Él usó al imperio romano para quitar esa tiranía en la que el pueblo de Israel había convertido la religión. Y a Pablo lo intentaron matar, pero él usó este derecho. Por eso le decía, aprendamos de los errores, ¿ok? Aprendamos de los errores. Les contaba del hermano que iba en la ambulancia, dice, hermano, yo creo que fue por esto. Oye, yo creo que para predicarle a una persona, no creo que Dios tenga que usar ese tipo de cosas, y Dios es bueno. Amén. ¿Será que a lo mejor me salí del camino y Dios, para devolverme al camino,
pues como soy líder de evangelismo, está tirado ahí un mes el evangelismo tirado y las personas que tienen que llegar al evangelismo no llegan. O soy pastor y me fui de vacaciones y me fui más tiempo de vacaciones. Y es Dios, como habla Proverbios capítulo 3, Dios al que ama corrige y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo nos va a ayudar es a testificar, ¿ok? Y me seréis testigos, dice en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Y qué es un testigo? Un testigo no es el protagonista. El testigo no es el protagonista. Tú ves un accidente, dos vehículos tienen un accidente y llega la policía, ¿ok? Y tú estuviste ahí, viene la policía y te pregunta y te dice, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dice, pues mire, este hombre se saltó el seda, vino el otro y se chocaron. Es lo mismo que pasa con el Señor, ¿ok? Tú eres un testigo, tú no eres el protagonista. Ay, hermano, usted no sabe cuánta fe yo tengo y yo es que tengo mucha fe, hermano. Tú no eres el protagonista. Yo no soy el protagonista. Dice la Biblia que Juan fue enviado delante del Señor para preparar el camino. Lo que somos es testigos de las maravillas del Señor. Claro, tenemos un testimonio. Y ese testimonio y lo que Dios ya hizo contigo, lo que hizo Dios contigo tiene mucho impacto. ¿Qué hizo Dios contigo? No sé qué haya hecho Dios contigo, pero lo que hizo contigo ya tiene mucho impacto sobre una persona que no conoce a Dios. Dice, y me seréis testigos. Entonces tú empiezas a contar lo que Dios ha hecho, no lo que tú has hecho, porque la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú empiezas a contar las maravillas de papá. Es Él, es por Él, es por su gracia, su amor. Entonces, dice la Biblia que el Señor, una de las cosas que nos va a capacitar es para testificar, ¿ok? Y hay dos peligros, ¿ok? O mejor dicho, dos peligros no. Hay un peligro de testificar en la carne. De testificar en la carne. Porque ya Dios hizo algo a ti, tuviste un milagro, una respuesta, no sé, una sanidad, ¿ok? A mí hace tiempo atrás el Señor me salvó de un gran dolor de espalda que tenía. Y aquí seguro, ¿verdad? Hay hermanos que Dios les sanó, hizo su milagro económico. ¿Con cuántos ha hecho Dios milagros económicos? Con ninguno más. Sanidades, salvación, ¿ok? Y dice la Biblia, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Lo que de gracia recibiste, dalo de gracia, dice el Señor. Entonces dice, seréis mis testigos. Y uno de los peligros es testificar en la carne. Cuando tú testificas en la carne, dice la Biblia, para nada aprovecha. Tú puedes hablar a una persona de Dios. Porque claro, una de las cosas que es el Espíritu Santo es darnos poder para testificar. Y tú ya empiezas a testificar. Y está bien, yo te felicito. Y debemos de hacerlo. Debemos de testificar. Pero no solamente con palabras, sino con la vivencia, como hacía Jesús. Porque Jesús dice la palabra que la gente se asombraba porque Él hablaba con autoridad. No como los escribas y fariseos que no tenían autoridad. Las personas se dan cuenta cuando tú le tomas el pelo y le mientes. Y cuando tú hablas en la carne, le hablas a la carne. No le hablas al espíritu. Tú puedes testificar en la carne. ¿Y por qué a veces no hay una respuesta? Porque testificamos en la carne. Debemos de hablar al Espíritu. En el Espíritu es donde tú empiezas a tocar vidas y corazones y donde Dios empieza a avivar a la gente, a despertarle de ese letargo que tiene. ¿Cómo testifico en la carne? Cuando no estoy con el Señor, cuando no le busco. Y cuando no le busco, ni voy a su palabra, ni leo la Biblia, y luego pretendo testificar.
vas a testificar en la carne. Por eso, una de las cosas que la Biblia nos dice es: sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, entonces sí vas a poder testificar en el Espíritu. Entonces hay dos diferencias: el testificar en el Espíritu y testificar en la carne. Habíamos hablado Mateo capítulo 25 para ir cerrando, ¿ok? Y ya continuamos el día domingo. Mateo capítulo 25 dice: y el Señor le dio sus bienes a sus siervos. Capítulo 25, verso 14. Le dio sus bienes a sus siervos. Y le dio a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno el Señor nos da conforme a la capacidad que tengamos. Y quiero decirles algo: Dios nos quiere dar más. Y Dios nos quiere bendecir más. Pero es conforme nuestra capacidad. ¿Cómo está nuestra capacidad? Conforme la capacidad que tú tengas, Dios te da. Quiero decirles algo: también nuestra capacidad aumenta. ¿Cómo aumenta nuestra capacidad? Cuando hacemos un rompimiento en el Espíritu. ¿Cómo se hace el rompimiento en el Espíritu? Si yo, por ejemplo, me levanto y oro y le doy las gracias a Dios y estoy 1 minuto o 2 minutos y leo otros 2 minutos la Biblia, un total de 5 minutos, estoy con el Señor por las mañanas. Un rompimiento en el Espíritu, y para que mi capacidad aumente, pues tengo que doblar ese tiempo. En vez de estar 5, 10 minutos. En vez de estar 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Vemos que la Biblia nos dice que Jesús tuvo una vida de impacto, porque ustedes van a ver a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús de madrugada, tú lo ves orando de madrugada. Jesucristo orando de madrugada. ¿Quieres vivir una vida sobrenatural? Empieza a dar pasos de fe en la oración, en la búsqueda del Señor y en la lectura de la palabra. Leía un versículo, voy a leer 2 versículos. Un capítulo, voy a leer 2 capítulos. Empiezas tú a hacer rompimientos en el Espíritu y empiezas a crecer en capacidad. Dios te puede dar más. Haz rompimientos en el Espíritu, porque entonces vas a crecer en capacidad. El panal de miel, estamos los que estamos, porque es la capacidad que tiene panal de miel el día de hoy. No es que sea Dios. Dios está listo, la cosecha está lista, ustedes están listos. Tú, Diego, ¿estás listo? ¿Estás listo? Pero el primero soy yo. Digo: ay, Señor, ten misericordia de mí. Quiero estar listo, Señor, ayúdame. Quiero ir hacia adelante. Vamos a hacer ese rompimiento. Vamos a aumentar nuestra capacidad. Si tú aumentas tu capacidad, te vas a levantar a vivir una vida sobrenatural. Esta mañana termino de orar, de leer la Biblia. Y digo: ay, Señor, ¿de qué sueño que tengo? Me voy a echar una cabezadita. Tenía que preparar el mensaje de hoy. Voy a echar una cabezadita. ¿Quieren que siga, paro, o sigo? Les cuento el domingo. Y literal, alguien me hizo así en la cabeza y me hundió en la cama, me hundió en la almohada. Literal. Digo: ¿quién fue, Señor? Un ángel. Algunos dicen: el diablo, ya está por aquí el diablo. No, hay más ángeles, ¿ok? ¿Qué demonios? Me siento, y en ese momento el Señor me dio una palabra. Y dice: serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y dice la Biblia lo siguiente: serán bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué es el fuego? Yo estaba medio dormido. Yo me senté un rato ahí. ¿Para qué es el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? Para encender. Para alumbrar. Y el Espíritu de Dios es lo que hace. Llega y te alumbra. Y luego que después de que te alumbra, tú empiezas a alumbrar a otros. Por eso dice: seréis bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Por eso vamos a hacer un rompimiento en el Espíritu. Vamos a dar un paso en nuestra fe.
Vamos a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con su palabra. Porque si crecemos en nuestra relación con Dios y con su palabra, entonces el testificar va a ser más fácil y en el Espíritu. Porque uno lo nota cuando se habla en el Espíritu. Tú lo notas, yo lo noto cuando estoy aquí. Cuando fluyo en el Espíritu Santo lo noto. Cuando no fluyo también lo noto. Veo oposición, adversidades. Seréis bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Y vamos a continuar con este tema el domingo, y si el Señor quiere la próxima semana vamos a seguir hablando de la presencia del Espíritu Santo. Ten comunión con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Espíritu Santo? Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, enséñame. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Cuando vayas a la Biblia, Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar hoy por medio de tu palabra? Espíritu Santo, y vete el día de hoy con esta palabra. El Espíritu de Dios está en ti, y el Espíritu de Dios, el Consolador, está para ayudarte. Y Él le recordará todas las cosas, el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo te va a recordar todas las cosas si no vas a su palabra? El Espíritu Santo quiere ayudarte, recordarte su palabra, pero y busca, pero es que solamente encuentro aquí novelas, Sálvame, fútbol. Aquí hay un verso: de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, pues este versículo para que te animes. Vamos, ¿cuántos van a dar un paso en su fe? Amén. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Espíritu Santo, una vez más, tú eres bueno y para siempre tu gracia y tu misericordia, Señor, tú nos permites disfrutar, Señor, de tu palabra, papá. Gracias en este tiempo de Pentecostés. Yo te pido que bautices a mis hermanos, Señor, los que no tengan el Espíritu Santo, Señor, papá. Séllales tú con tu Santo Espíritu, Señor, y que puedan, Señor, vivir esa vida a la que tú les llamaste. Señor, quiero agradecerte, les bendigo, Señor, y te entregamos este fin de semana en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.